Dice la noticia, las opciones de Maduro tras las elecciones de Trump. ¿Cuáles son las opciones de Maduro tras las elecciones de los Estados Unidos? Tenemos al otro lado a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, cuéntanos qué puede hacer Maduro. Azabache, estamos hablando que qué va a pasar. ¿Cuáles son las cartas que va a jugar Maduro después del triunfo de Trump? Sí, fíjate que aquí hay el lema, ¿no? Si una oposición es genuina, tiene que tener la firme determinación de tomar el poder. Y estamos viendo 3 escenarios según el artículo y la noticia que salió hoy. Y el primer escenario es que la oposición espera la presión de los organismos internacionales y, por supuesto, de los líderes a nivel global para poder sacar a Maduro. Y estamos aquí, vamos a aclarar que las organizaciones internacionales, justamente las organizaciones internacionales, están la gran mayoría de ellas creadas por la izquierda y además están financiadas por regímenes no democráticos. Los líderes a nivel global, sí, se pronuncian muy bonitos discursos, pero no hay acciones concretas, no hay fechas límite. El otro escenario es que la oposición espera el diálogo. Y fíjate que nosotros hemos tenido 16 diálogos, 30 malapraxis. O sea, estamos hablando con criminales, porque son criminales, no son políticos en el poder. Y el último escenario son las acciones que pueda impulsar Trump. Pero para que eso suceda, para que ese impulso llegue, la oposición tiene que tener una comunicación clara para pedir las acciones que se deben con una tiranía del calibre que hay en Venezuela, que lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, que conviven varias fuerzas, el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, el narcotráfico y el terrorismo. Mientras tanto, en Venezuela se abre la puerta para algunos adolescentes, niños que estaban presos. Y te digo esto porque esos adolescentes salieron del... Yo no sé si me están viendo. ¿Me están viendo? Sí. Ajá. Es que la computadora se me apagó. Pero bueno, estos adolescentes están saliendo, salieron 11 de 69 adolescentes, quedan muchísimos más presos. Esta puerta giratoria la hemos visto durante los 25 años del régimen tirano, como es utilizada primero para amenazar a la gente, para meter miedo, para utilizarlos como chantaje, y lo logran, porque además son fichas de cambio del régimen. El tema es que el daño está hecho, esos niños han sido violados, han sido traumatizados. ¿Cómo repones eso? Aquí la verdad es que tenemos que hacer todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo, presión para lograr hacer las acciones que corresponden, que hemos hablado en otras veces, tiene que ser integral y tienen que dejar que Trump haga las acciones que deba hacer, porque si no, el mundo, óigase bien, el mundo está en peligro. Azabache, sí. Está claro lo siguiente, o sea, el mundo está en peligro, pero en el pasado la oposición no dejó actuar a Donald Trump. Exactamente, y por eso, muy bien lo dices, Jesús, lamentablemente nosotros los ciudadanos venezolanos hemos sido estafados muchísimas veces por la oposición, no solamente porque no los dejó, sino porque el mensaje que dan en los diferentes gobiernos es que no se metan, que nosotros podemos solos, que tiene que ser una cuestión democrática y pacífica, y yo soy pacifista, no es que yo amo la paz, pero cuando tienes del otro lado criminales asesinando gente y que además tienen un plan a nivel global de metiéndose en los países y soltando la criminalidad en el mundo, sembrando caos y desestabilización, entonces ¿hasta cuándo los buenos vamos a poner la otra mejilla? Pues querido Azabache, como siempre, muchísimas gracias, y a ver, la gente está esperando ese grito mítico, ese grito de libertad que tanto te caracteriza. Adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, síganme en mis redes sociales, @azabacheonline. Recuerden, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate muchísimo y un fuerte abrazo. Y es que, amigos, el señor Eric Prince, el jefe de los Blackwater, le ha hecho otra nueva amenaza a Maduro. Dice, Eric Prince, al igual que el gran luchador por la libertad venezolano José Antonio Páez, la dama de hierro María Corina Ya sacará pronto a Venezuela del infierno impuesto por los socialistas. La espada de paz está siendo afilada. Este es un tuit que hace nuestro querido Eduardo Menoni. Pero atención a esta noticia, que es muy fuerte. Dice que una investigación, atención, una investigación revela un sistema secreto. Vamos a la siguiente noticia, aquí tienen esto, la siguiente noticia. Dice, un sistema de investigación revela el secreto de la CIA para inutilizar barcos que el gabinete de Trump... Esta no es la siguiente noticia. La siguiente noticia.
Una investigación revela un sistema de secreto de la CIA para inutilizar barcos que el gabinete de Trump quiso usar contra el régimen de Venezuela. Atención a esta noticia que dice directamente el ABC, señora María Montero, que la CIA estaba inutilizando barcos que el gabinete de Trump quiso utilizar contra el régimen de Venezuela. Quiere decir que desde los mismos Estados Unidos estaban saboteando a Donald Trump, estaban ayudando a Maduro, miembros de la CIA. O sea, esto es alta traición lo que se está diciendo aquí. Bueno, de hecho, hablando de un sistema secreto que ya no es secreto, claro, ya nos hemos enterado de que existe, o sea, que la CIA la han pillado con el carrito de los helados. Bueno, eso habría que estudiarlo en profundidad. Primero, qué sistema secreto es, cómo se ha hecho, cuántos millones de euros ha costado, quién lo autoriza, cómo se usa, ¿no, Gabriel? Qué efecto tendría sobre los barcos, por qué se inutilizan, qué quería Trump hacer realmente de cara al régimen de Maduro, ¿no? Es una noticia que a mí me encanta y me gustaría tener un poco más de información, incluso investigarla con fuentes propias para contar algo. Yo creo que es una noticia muy jugosa, ¿no? Que decimos los periodistas, que puede dar mucho juego. Ahora, de la CIA manejada por Biden, eso sí, me creo cualquier cosa, eso desde luego. Sí, pero aquí lo que se está hablando es que era durante la época de Trump, que la CIA estaba saboteando a Trump. Pues peor me lo pones, claro. Entonces a lo mejor la CIA ya no era la CIA, era... Bueno, dentro de los servicios de inteligencia, Jesús Ángel, hay servicios de inteligencia que luego tienen sus propias divisiones internas, como pasa con el CNI español, que eso también se ha filtrado ya, eso es un poco ya vox populi, y donde hay sistemas paralelos dentro de los propios sistemas de inteligencia, o sea que eso se le puede dar totalmente credibilidad, porque un sistema de inteligencia no significa que todos estén de acuerdo, sean unitarios, piensen lo mismo y estén de acuerdo con el presidente de turno. En el marco de la cumbre del G20, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho en una entrevista para un medio de comunicación de Brasil que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela fueron un error. Creo que fue un error las elecciones. Miradas después, yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. Igual que se critica las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones, y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas. Ciertamente, Maduro dejó un mapa oscuro, porque la luz de las actas que demuestran los verdaderos resultados de esas elecciones del 28 de julio no le acompañan a él, sino a la oposición. Ahora, ¿de qué bloqueo habla el presidente Gustavo Petro? Del bloqueo a la sociedad civil para dificultar su participación en este proceso cívico a todas luces. Del bloqueo a los millones de venezolanos que emigraron a otros países y a quienes no se les permitió actualizar su registro electoral o inscribirse como nuevos votantes para participar en un proceso que es per se de la sociedad civil. ¿De qué otro bloqueo pudiera estar hablando si no? Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, fue embajador de la República de Colombia en los Estados Unidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Pacho. Pues sí, Dania, un placer, y además con la muy buena noticia de que el gobierno de los Estados Unidos hoy, hace pocos minutos, reconoció a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Eso creo que genera muchas expectativas, genera una apertura de las cosas que todavía pueden pasar en el gobierno de Biden. Acuérdate que Biden se puede ir y de pronto dice, ¿sabe qué? Mejor me llevo la cabeza de Maduro. No descartemos eso. Eso puede pasar, cosa que nos alegraría inmensamente. Si él hace eso, soy el primero en hacerle una estatua a Biden. Soy sincero. Si él saca a Maduro y sus mafiosos, soy el primero en reconocerlo por el resto de mi vida como uno de los hechos políticos más importantes de América Latina. Sí, y esto es un primer paso en ese sentido. Lo ha hecho el secretario Blinken a través de su red social. Lo han puesto en Twitter, en breve ya lo vamos a compartir con ustedes. Se nos adelantó Francisco Santos. Qué pena, es que me emocioné cuando lo vi, porque yo sí siento que Biden tiene una deuda que va a cobrar. Tengo ese feeling aquí adentro de que él no se va a ir sin alguno de esos premios. Yo tengo ese feeling, lo he escrito, no es tan difícil. Y bueno, esperemos a ver, Dios quiera, porque lo que todos queremos es que el 10 se posesione el mundo, que empiezan los problemas, no quiere decir que eso se acaben, ahí es donde empieza el más grave problema, pero por lo menos el pueblo que derrotó apabullantemente a la dictadura con todos los problemas, Petro jamás reconoció eso,
Y Petro, que además con este comentario creo que deja muy en claro que no que le prende una vela a Dios y una al diablo, sino que el diablo le prende 2 o 3 y a Dios le prende una, porque él es un aliado, es un amigo y es un pariente ideológico de Maduro y de Chávez. Ya es lo que le gusta y lo que le gustaría es que Colombia fuera como Venezuela. Y por eso esa respuesta tan inaudita, tan boba, tan estúpida, diría yo, frente a un proceso electoral dificilísimo para la oposición, donde no pudieron votar ni casi prácticamente nadie en el exterior, millones de votos, y donde con todo y eso el 80% de los venezolanos le dijeron a Maduro, no te queremos, aquí no te queremos. Y este señor, en vez de hacer lo justo y lo que toca, pues mire con las que sale. Creo que eso simplemente muestra el talante poco democrático del señor Petro y de qué lado está. Por allí iba a comenzar, Francisco, precisamente por esa pregunta de que Petro nunca es claro, diáfano, sino que le prende una vela a Dios y otra al diablo. ¿Por qué le cuesta tanto asumir una posición? Es decir, no hay otra forma de disimular que en Venezuela ha habido un fraude electoral. Es que no es posible no hacerlo. Tampoco ignorar la flagrancia de la violación de los derechos humanos con todos los detenidos posterior al 28 de julio. Mira, y Dania, es que no es una vela a Dios y al diablo, como le dije, son 3 o 4 al diablo y de pronto se le sale una a Dios a ver si puede quedar bien, porque sabe que eso políticamente tiene un costo. Si no tuviera costo le importaría 5, 1. 2, en todos estos meses él no ha dicho una palabra sobre los horrores en materia de derechos humanos que han pasado, sobre el muchacho que asesinaron un testigo electoral de María Corina y lo dejaron botado en el puente donde él se quejaba sobre lo que estaba pasando. El otro muchacho que murió encarcelado. No ha dicho una palabra. Como ha dicho tampoco ninguna palabra frente a las muertes de líderes sindicales en Colombia. Pareciera que él esto ya ni le entra. Pero lo que sí no tiene vergüenza alguna es en quedarse callado frente a esto y ahora salir con ese chorro de babas con el que sale frente al tema de Venezuela. Mejor dicho, la verdad no me sorprende porque él es tan incoherente, por un lado, frente a lo que se supone que debería ser la vocación de un demócrata, y segundo, es coherente en lo que muestra porque muestra de dónde está. Él no está con la democracia, él no está con la libertad, él no está con los pobres, los está empobreciendo aquí y los de Venezuela, él no está con los derechos humanos, y sus políticas frente al narcotráfico y frente a los violentos muestran que para él los buenos son los que empuñan las armas, los violentos, y los malos somos los ciudadanos de a pie, los que no hemos hecho daño a nadie y los que queremos una Colombia en paz. Eso es lo que nos está mostrando acá, por un lado, pero es también lo que ha sido él, ¿no? Que apenas está siendo coherente con su historia.